Darle a que así como está, vaya al segundo libro de Samuel. Repito, segundo libro de Samuel. El capítulo número 15, en su versículo número 35. Dice así la palabra del Señor. De la siguiente manera, así está escrita la letra. ¿Lo leo? Comienza el versículo con preguntas, o con pregunta en singular. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Amén. Siéntese, hermanos. Siéntese, acomódese. Esta tarde, aunque fue lluviosa o lluviosa, en lugar de hacer brillito, está haciendo un poquito de calor. Bien. Pero bien, vamos a entrar, hermanos amados, a la consideración de la bendita palabra de Dios. Y titúlele usted al mensaje: manteniéndose en comunicación. 3 palabras que forman el título de este mensaje que tiene mucho que decirnos hoy. Voy a tratar de caminar lo más pronto posible, pero sin omisión de cosas que deba decir, las voy a tener que decir. Le pregunto, ¿me alcanzó a oír cómo se titula el mensaje de hoy? ¿Cómo? En comunicación. En comunicación. Muy bien. Hablando de comunicación, podemos llegar nosotros a pensar qué es. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? ¿Qué se está diciendo cuando pasó la palabra comunicación? Miren, la sola palabra comunicación es la forma verbal y muy fundamental. Podemos decir en lo fundamental, básica, indispensable y necesaria. Con esto estamos llegando a admitir que la comunicación es de vital importancia en la sociedad, en las familias, en los gobiernos, en el trabajo, en la relación obrero-patronal, patrón-obreros, entre parejas, y pudiéramos mencionar muchas más cosas. Pero si algo distingue a la raza humana, hablando de todos los idiomas, de todos los países, en personas de todos colores, es la comunicación. Y si es una forma verbal, está diciendo entonces que es una manera expresiva, hablada, que se lleva a través
de diálogo o de plática para en esa comunicación, decir o declarar nuestras razones. Para declarar, para decir nuestras razones que tenemos en tal o cual asunto, problema, discusión, controversia o X, tantas formas en que surgen los asuntos. En la comunicación podemos decir también expresivamente nuestras ideas. ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué así? Pero también podemos declarar nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque los humanos, toda la raza humana, somos seres vivientes con emociones. Pero también gozamos de sentimientos. ¿Sí me está entendiendo? Bueno, ¿y cuántas más cosas entran en el asunto de la comunicación? Para que veamos que la comunicación no es una simple plática pasajera, no es una simple conversación rellena huecos, no. La comunicación es algo de vital y de suma importancia. Le acabo de decir, es una cosa tremendamente básica en la manera como nos entendemos unos con otros. Hablando, dije, en toda la raza humana. ¿Y con qué propósito siempre va la comunicación? Con el propósito, aún con el interés de lograr una mejor organización con entendimiento. No tiene caso tener un diálogo de comunicación cuando no se va a buscar el entendimiento. Discúlpeme que le diga, esto cuando se hace con esa guía no va a arreglar nada. Pues ya prediqué, ya dije, pero no, es que no es una simple plática, no es un simple comentario, no es de un ratito, no es pasajero. Hay que sentarse con cordura, con inteligencia, con sabiduría, con ciencia, y entonces que ese diálogo se convierta en una organización con entendimiento. Que lo que estaba desorganizado se organice. Que lo que estaba al garete, sin ton ni son, se vuelva a un orden. Y mayormente para nosotros que somos cristianos, que somos personas que ya nos eligió Dios para que seamos hijos de Dios. En el tiempo presente dice la palabra, amados, ahora somos hijos de Dios. Mas a todos los que recibieron al Dios de la gloria, venido como el Verbo hecho carne, Dios mismo nos ha dicho que nos ha concedido ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y si herederos, coherederos con Cristo, si es que estamos en una íntima relación de acuerdo con Jesucristo, el Señor de la gloria, que merece las palmas de tu Padre. ¿A quién no le gusta estar bien organizado en todo lo que emprende? Pues solamente a un desorganizado. Porque una persona que ama las cosas
acabo de decir, como cristiano, debe tener siempre en la mente que Dios no es Dios de desorden. Dios es Dios de orden. Y Dios es santo, es celoso y Dios es justo. ¿Cuántas cosas tenemos que meter cada uno de nosotros a la mentalidad a través de la cual vivimos, para que siempre nosotros nos organicemos, siempre estemos en la línea correcta de Dios? Y aquí donde leímos como texto básico, estaba siendo enviado un hombre de Dios a una plática donde iban a estar como referentes del asunto dos sacerdotes, Sadoc y Abiatar. Bueno, pero este hombre enviado por el rey David le dice David a ese mensajero: pero tú vas a ir a representarnos, tú vas a estar allí. Se trata de un asunto de comunicación. Todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. No solamente vayas a oír, no, estate atento. Si es necesario que comuniques, que participes en el diálogo, hazlo, pero hazlo sabiendo que vas a venir a comunicárselo al rey David. ¿Para qué? Para que el rey lo sepa. El rey esté de acuerdo en que concluyó ese tratado que hicieron esos dos sacerdotes, porque había cosas que comunicar, que llevar a efecto. Y yo creo que, como le dije hace un momento, en los problemas de las parejas, en la familia y en otros asuntos, como le mencioné al principio, siempre están llevados a derrota porque no hay comunicación. No existe la comunicación. La gente no quiere enfrentar la comunicación a quien pertenece comunicarle. La gente quiere lavarse las manos, quiere esconderse por allí. Entonces, mandando un mensaje, vayan, díganle esto y aquello. Le dijo el rey David a este hombre, dijo: mira, no te vayas a descuidar, quiero que vengas y me traigas el resultado de esa comunicación. Por lo tanto, entonces, cuando no hay una comunicación directa, a lo mejor el mensajero se imaginó, a lo mejor el mensajero pensó, a lo mejor se le olvidó lo que le dijeron que dijera, y ese mensajero dice otras cosas. Cuando uno encara a la persona con que se trata del asunto, la persona nomás le da vuelta a las cosas, revuelve las cosas, revuelve el asunto, y no se llega a un resultado de orden. ¿Por qué? Porque los demonios son muy astutos y trabajan rápidamente la mente de la persona para que la persona hable, y entonces ellos acaparar lo que hablaron, y luego, si es necesario o posible para ellos, que son, dijéramos, ejemplares de mentira, desacomodan el asunto. La comunicación es bien importante. Y tan importante es que debiera siempre de hacerse, de interesar
con interesado a quien pertenece. No a quien se lo mando decir. No. Porque trae problemas, aún en las iglesias, aún en las congregaciones. Fíjese bien, por no tener un valor moral de decir, ¿sabe qué? Quiero comentar de esto, quiero decirle, pero de tú a tú, con los que convienen tal asunto, no por segundos y terceros, porque ya, ¿por qué se hacen los chismes, los mitotes, el lleva y trae? Porque ya el mensajero puede llegar a no decir, no digo que llegó, puede llegar a no decir lo que es genuino, porque la mente tiende a ser acaparada por los demonios y se cambian a veces. Y cuidado con esto. Por eso, aprovechando yo, hoy que estoy predicando sobre la séptima cosa fundamental que sirve para sentirnos bien con Dios, para sentirnos bien con Dios y que Dios se sienta bien con nosotros. Voy en la séptima cosa. Manteniéndose en comunicación. Y hay una parte de la Escritura donde, hermanos amados, el apóstol Santiago, capítulo 1, verso 19, también el verso 20, este varón de Dios que llegó a ser apóstol del Señor, pero en la carne, hermano natural de Jesucristo, nacido de la misma mujer llamada María, no engendrado de la misma manera. Bien, el capítulo, el verso 19 y 20, el apóstol Santiago, hablando de la comunicación, nos dice que para que haya un diálogo, no estoy leyendo el texto todavía, para que haya un diálogo de comunicación, se requiere que exista disponibilidad de ambas partes. Si no hay disponibilidad más que de una y de otra, no hay disponibilidad, ese diálogo va a dejar puros asuntos oscuros, puras cosas, como dijeron aquellos, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Oye, ¿qué fue? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Y así se puede quedar la iglesia. ¿En qué sería? Y no en Colima, en Ciudad Guzmán también se puede quedar. ¿Por qué? Porque falta la comunicación. Esta es una iglesia local. Yo tengo mucho tiempo diciéndole, es una iglesia sin comunicación con quien pertenece. No hay comunicación. Bien se puede morir alguien en el hospital, bien puede ser por allí atropellado, y no hay quien dé razones. No hay comunicación en esta iglesia local desde hace muchos años. Y esta área empezó con un hombre que todavía se congrega aquí, pero resulta que un día se paró y dijo, bueno, yo no estoy para comunicarle a nadie lo que me sucede, lo que hago, lo que soy, ni a mi padre, ni a mi madre, me acostumbré a darles razones de mi vida. Estamos en una congregación, somos familia de la fe, díganme bien. Estamos lavados con la misma sangre de Jesucristo. Nos movemos por el mismo Espíritu Santo. Amamos las mismas promesas. Queremos lo mismo. Anhelamos lo mismo. Queremos guardarnos en el mismo propósito. En la comunión, en la unidad unos con otros. Aleluya. Pero ¿por qué se pierde? Pues el hermano fulano pasó y dijo al frente que él no le va a dar razones a nadie, ni va a avisar cuando vaya a venir o cuando no vaya a venir. Dice, voy a hacer lo que yo quiera.
Y así empezamos a descomponernos unos, otros y otros. Y al rato dice uno, ¿para qué les comunico esto? Si no hacen caso, no lo aceptan. Y todo empezó por ese hombre aquí en esta iglesia. Ese hombre. Y de ahí para acá, es raro el que comunica algo que es necesario que comunique. Es raro. Es contado ese hombre. Por eso es que, hermano, la tremenda situación espiritual de la iglesia se va yendo en caos. Y muy contentos todos. Nadie dice, bueno, está pasando esto en mi casa, está pasando esto en mi hogar. ¿Para qué? Para que oremos. Entonces se vive una iglesia con desconfianza de los unos con los otros, con incertidumbre de los unos con los otros. ¿Qué tal si me descubren? ¿Qué tal si me dan con el meollo del asunto? No, tenemos que cambiar muchas cosas. ¿Por qué? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y en Cristo todas son hechas. Hermanos amados, esto es lo maravilloso. Para que exista un diálogo de comunicación, se requiere que haya disponibilidad de ambos y que acuerden quién habla primero y el segundo oye con atención sin intervenir al que está hablando. Porque a veces está platicando de un asunto y ya sale uno con su opinión, sale el otro con su opinión, sale aquel con su comentario, sale así, se va, viene, se sienta, se para. Y hermanos, no logramos un orden comunicativo realmente en la congregación, iglesia del Dios único, templo, Hebreos 13:8. Con registro constitutivo, ahí lo tienen. Con registro de Hacienda, allá lo tienen. Todo en orden eso. Pero el desorden lo ocasionan los mismos miembros. Pues yo no les digo nada. Mirad, hermanos, nos falta la comunicación en esta iglesia. Y los nuevos, qué bueno que están los 6 hoy en esta tarde, los nuevos que van a ser bautizados y van a entrar como miembros ya de esta congregación, no sepan que no van a venir a ser parte de los negativos en esta iglesia. Y que los negativos deben de decir, debo de cambiar mi condición. Debo de ser más social en la iglesia, más comunicativo, no chismotivo, no. Comunicativo. Yo en todas las congregaciones que he ministrado por años, por décadas, siempre he formado un consejo de ancianos internos, donde ellos se les comunique el asunto, luego ellos a mí me lo comuniquen después, cuando yo he sido el pastor allí, y busquemos en ayuno y oración primeramente con esos ancianos en la congregación. ¿Por qué se les llama ancianos? No por viejos, sino por maduros en el modo de pensar y de ser. Eso yo he estado considerando en estos días. He padecido dolores de cabeza. Toda esta semana he estado aquí, yo no fui a Guadalajara, y he estado así con esa situación. Y hoy llegó el día de que Dios nos dijo, predica, manteniéndose en comunicación. Voy al verso, número 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, Santiago le habla a los hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Se fijan ustedes que no dice, sea usted el primero en hablar?
Y en segundo también usted sea el segundo en hablar. Y en tercero también sea usted el hablantín del asunto que se está tratando o que se va a tratar. Sea usted el hablantín. Y ahí deje a los otros con la boca cerrada. No. Dios nos habla por el apóstol Santiago y el Señor nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre en la congregación sea pronto para oír. Que todos lleven la disposición de oír el asunto a tratar. La comunicación que va a fluir de ese asunto. Lo primero que tienen que buscar es que todos llevemos la disposición pronta de oír, no de hablar, ni menos de juzgar. No. De oír. Ay, quiero oír, no, ¿qué va a suceder? Quiero oír, ¿qué va a pasar? Pero tampoco que no le gane el espíritu de chisme. Ay, a ver qué dice para venir a contar a Lili, ir a contar a fulano, a sutano. Ah, mire. No. Acuérdese que es una familia aquí. Y como familia tenemos que guardar lo de nosotros aquí. No con segundo o tercero o allá con los impíos. Las cosas de la iglesia son de la iglesia. Así como dice el refrán, la ropa sucia se lava en jugo, o en mame o qué, o en atros o qué. Se lava en casa. Si no hay lavadora que sea mano, pero se lava en casa. Para que no sea el segundo, el tercero, el cuarto, lo demás. Es una familia. Familia de la fe. Nuestro Padre, Jesucristo, el gran Dios y soberano. Yo sé que usted dice amén a eso, ¿verdad? Está consciente que sí es nuestro Padre. Todo hombre sea pronto para oír. Espérese, que no se le quemen las habas. Tardo para hablar. Y más tardo todavía. ¿Para qué? Para airarse. Quizás en ese asunto que se trate, no es un asunto nada más dicho así, que se va a comunicar aquel que es ansioso de hablar, va a ser el primero en airarse. Le va a ganar la ira, el enojo, la iracundez, el desafío, le va a ganar. Por eso dice, tú que eres corajudo, tú que de todo te enojas, tú que quieres ser impositivo, tú quédate al último para que escuches a los demás y procura que no te gane la ira. Primero, disponibilidad para oír, pronto para oír, tardío para hablar. Ahí juégate las palabras con la saliva. Ahí juégatelas, guárdalas. No, que quiero desembucharlas. No lo desembuches, espérate. Y más tárdate para enojarte. Porque la ira del hombre, verso 20, no obra la justicia de Dios. Ese va a echar a perder todo. Con su espíritu de ira, iracundo que es, va a echar a perder todo. No hay espíritu de paz, de apacibilidad, no. Truena como los cerillos al puro tallón. Cuidado. Por eso, hermano, las congregaciones, sí, voy a una congregación, pertenezco a una congregación, ahí estamos. Pero, y empiezas a contar los peros. ¿Por qué? Porque no se ha sabido guiarnos como una familia en Cristo Jesús. Se ha estado predicando en ocasiones un poquito más profundo, tanto social como proféticamente, pero miren, eso nos dice
el versículo 19-20 de Santiago 1. Así que en un asunto que se trata de comunicación para arreglar algo, hay que seguir la palabra de Dios. Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos con unas grandes promesas. Hay un texto, fíjense bien, hermanos, que dice: al que responde palabra, escuchen ahora, al que responde palabra antes de oír, le es tenido por fatuo y oprobio. Proverbios 8:13, póngalo. Este texto se lo leí. ¿Cuánta gente, según dijera Santiago, ellos quieren responder, quieren hablar, quieren decir antes de oír? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Al que responde palabra antes de oír, le es tenido por fatuo y oprobio. Dos cosas que hay que buscar sinónimos. Fatuo. La primera vez que en la Biblia se menciona la palabra fatuo, la dijo un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, llamado Job. ¿A quién se la dijo? A su esposa. ¿Por qué? Porque su esposa estaba oyendo junto allí con Job lo que le estaban diciendo los tres amigos de Job, entre ellos Elifaz, que prediqué la semana pasada, el Tenamita. Y llegó el momento en que ella se hizo de lado de esos tres malvados y le dice a Job: mira, Job, ya estuvo suave, vas a seguir sirviendo a ese Dios, mira cómo te tiene todo sarnoso. Mira, le dijo, maldícelo o bendícelo como tú quieras, pero ya muérete tú, ya muérete, déjame viuda. ¿Qué planes traería la señora Job? Le decía: ya muérete. O sea, no sé para qué te quiero. Te quería cuando tenías la plata, el oro, el ganado, cuando tenías todo eso. Oye, ya nos quedaron más de 100 hijos. Los 10 hijos festejando su cumpleaños, les cayó la casa del hijo mayor y todos murieron ahí. Tuvieron muerte de sapo. Véalo. Y Job le dijo: mujer, has hablado como la persona o mujer más fatua que existe. Fatua. Torpe. Una persona torpe que no piensa lo que va a decir. Otro sinónimo ya es un poquito más durito, tonta. Ya es un poquito más durito, tonta. Ya una persona que tenía entendido lo que está diciendo, ya está hablando lo que le llega inmediatamente a la mente. Lo que le llega a la mente inmediatamente, no piensa las cosas. Y si no piensa, no hay razonamiento. Y si no hay razonamiento, va a echar a perder todo. Así que, mis amados hermanos, así le sucede al que responde palabra antes de oír, le es tenido por fatuo y oprobio. ¿Qué significa oprobio? Es la condición o estado de una persona en deshonra y en vergüenza pública. Es alguien que está deshonrado públicamente. Es alguien que no merece estar en la sociedad. No. ¿Por qué? Porque es una persona oprobio a sus semejantes. Le debe dar vergüenza existir. ¿Por qué? Porque no está haciendo las cosas. ¿Por qué? Es persona que responde palabra antes de oír y es persona en oprobio. Y fatuo también. Fatuo es como las 5 vírgenes insensatas. No estaban preparadas para irse con el Señor.
Sabían que el esposo iba a venir por la novia, porque va a ser su esposa por la eternidad en la iglesia, pero no estaban prevenidas. Les faltaba aceite en su vasija, en su cuerpo, en su vida, en su vivir. Les faltaba aceite. ¿Y qué es el aceite? El mover del Espíritu Santo en aquel hombre, en aquella mujer que vive con esperanza de irse con el Señor y que se somete a Dios porque no quiere perderse el recogimiento de los santos. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor. Qué hermoso se oye. Qué maravilloso se oye. Esas 5 vírgenes fatuas se quedaron sin el Señor. Y se fueron solamente las vírgenes prudentes. Gente que tiene prudencia, que no es imprudente, que sabe el momento, el tiempo de cada cosa. Así que es terrible, hermanos amados, ser una persona que en la comunicación no deja hablar al otro que está hablando. Y ya se mete y habla, le quita la palabra. ¿Por qué? Porque quiere desviarlo de su pensamiento que tiene de lo que está diciendo, para que no vaya a pisarle la llaga. Como va a decir, y se le mete, y que tú, y que mí, y que tú, y que tú, y que poco tú, y que tú, y que tú, y que mí, y hasta se le pone de vida que tú, y que tú. Para desviarlo, para desviarla, para hacer él no quedar mal y que quede mal en otra persona. Y nunca se arreglan las cosas. Nunca, hermano mío. Usted es cristiano, hijo de Dios, no sea fatuo ni sea oprobio. Ya leí los 2 significados. Hay otro verso bíblico que dice: el que guarda su boca, el que guarda su boca, ¿qué sucede? Guarda su alma, cuida su alma, ama su alma. Sabe que tiene un alma preciosa y no la quiere condenar. ¿Quién hace eso? El que guarda su boca. Ese guarda su alma. Pero el que mucho abre sus labios tendrá calamidades. El que mucho abre sus labios. El resultado de esa persona hablantina va a ser calamidades. ¿Qué significa calamidades? Esto es que esa persona que recibe calamidades recibirá en su vida desgracias y desastres que le traerán sufrimientos muy graves. El que guarda su boca, guarda su alma. Pero el que mucho abre sus labios tendrá calamidades. ¿No le dije el verso? Proverbios 13:3. Tome su notita y en su caso se vuelve a comer este platillo. Muy bien. Sigo con otro verso. Ya lo doy. El verso primero. En las muchas palabras no falta el pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Es prudente, no es oprobio, es prudente, no es fatuo. En las muchas palabras, aquel hablantín y hablador se agarra hablando y bla 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 y vuelve a conjugar otra frase y ahí se la pasa y todo está hablando sin ton ni son y está diciendo muchas cosas con las cuales está pecando en su hablar, porque llegan a sacar palabras ociosas, palabras soeces, palabras que no edifican, pueden sacar, y eso no debe ser un cristiano. En las muchas palabras no falta el pecado, pero el que refrena sus labios, que no es pronto para hablar, está esperando, es prudente. Proverbios 10:19. Para su casita y sus leyes de ahí. Tome su nota. ¿Ya lo tomó? Voy con otro verso.
Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Los labios verdaderos permanecerán para siempre, pero la lengua mentirosa solo será por breve tiempo. ¿Qué le puedo decir si ya está declarado el texto? Que hay personas que son tan hablantinas, hablan y toman la palabra, y eso, haga de cuenta que es como una persona que está dándole a los que están escuchando golpes de espada. Ahora pensemos, en los tiempos de la antigüedad, en los tiempos, quizás sin vistas de cuando están dormidos, en los tiempos, estás despierto. En los tiempos, allá de los gladiadores en el Coliseo Romano y en otros lugares todavía más antaño, cuando peleaban con espada, ¿con qué propósito? Este daba golpe de espada, el otro daba golpe de espada. ¿Con qué propósito? De matar, de matar. Así está comparado a alguien. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. O sea que hablan solamente para matar, para estar matándose en su conversación, y matando, y haciéndose los héroes. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero también hay mujeres. Pero la lengua de los sabios es medicina. Hablan puro bálsamo de Dios. La lengua de los sabios. Los labios verdaderos permanecerán para siempre, pero la lengua mentirosa solo será por breve tiempo. Los labios verdaderos van a la eternidad con Dios. Porque no son mentirosos, pero la lengua mentirosa solamente durará un poco de tiempo. ¿Dónde está el verso? Proverbios 12, 18 al 19. Sigo. Otro versículo. El que es justo aborrece la palabra de mentira, pero el impío se hace odioso e infame. El impío habla pura cosa que deja sabor a que se le odie, porque es una persona infame. Quiere buscar su propio lugar, quiere buscar su propia fama, su honor, su honra, quiere hacerse notar grandemente en tal plática. El clásico hombre yo-yo. Yo-yo. El hombre yo-yo. La mujer yo-yo. No. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50 más. ¿Quieren hablar? No, pero el hombre yo-yo. Es que yo. Oh, yo-yo, hombre, ya, cálmate. Ya, yo-yo. Déjale a otros que hablen. Proverbios 13:5 puede ser, el del yo-yo. Voy a otro verso. ¿Me oye? La blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. Proverbios 15, 1 y 2. Le van a decir 3 cosas que usted las va a leer. Cuando hay una blanda respuesta, una respuesta no ruda, una respuesta satinada con sabor cristiano, que es la sal, como el gran chef que sabe hacer sus alimentos acordes con la sal y el sabor. ¿Para qué? Para que se disfrute aquello, guste
alegre y bendiga aquello. Pero cuando está el otro, Proverbios 15, le dije 1 y 2, se lo voy a leer. Proverbios 15, 1 y 2. Voy a leérselo, hermano. Voy a leérselo. No lo tomé de la Biblia para apreciar. Dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera, palabra tosca, hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará ¿qué cosas? Sandeces. Sinónimo de estupideces, barbajanadas, puras palabras que lo van a llevar a condenación. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, con la comunicación, porque la comunicación a diario se está ocupando. En la familia se necesita. Que ya el hijo cometió este error, que ya anda con este y que aquello, que la hija también ya anda también con sus cosas. Tienen que los padres que, ven acá hijo, venga acá mi hija, tenemos algo que platicar, algo que conversar, les voy a comunicar eso. Pero cuidado con el hablantín, cuidado con el que causa oprobio, cuidado con el infame, cuidado con el que puras sandeces habla. Ándele. Otro verso que dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo se debe responder a cada uno. Sazonada con ese arte del cristiano que sabe hablar las cosas con la gracia de Dios, con sabor, no tratando de herir, sino con la gracia de Dios. Colosenses 4:6. Y luego usted va a buscar en casa Efesios 4:25, 4:29 y 4:31, donde dice: hablad verdad cada uno con su prójimo. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para dar edificación a los que nos oyen. Quítense de vosotros toda gritería, ira, enojo, maledicencia. ¿Ven cómo tiene que socializar para arreglar tal o cual asunto? Así que la iglesia no queda exenta. La iglesia también tiene que tener comunicación, porque también hay asuntos que arreglar. Pero imagínense, donde todos hablemos y no dejemos que alguien inicie y vaya dando la pauta, que actúe como moderador del asunto. A ver, toca la palabra a ti. Es que quiere volver a hablar porque se le olvidó algo. Espérate, hay que dar la vuelta, hay que tocar. Vean que todo tiene un orden, hermanos. Muy bien, entonces, ahora, vamos a pensar, esto es en lo social, en lo familiar, en lo conyugal, entre pareja, esto es, hermanos, en el trabajo, en las labores, etc. Pero ahora con Dios, ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿O acaso no tenemos comunicación con Dios? Sí. Hermano, la mejor comunicación que tenemos es con Dios. Es cierto que aparentemente Dios no nos habla, pero sí llega el momento en que Dios, hermano, nos lleva a leer su palabra y ahí nos da la respuesta de aquello que platicamos. O también se está predicando algún día y Dios en esa predicación nos habla por el predicador en turno de aquello que queremos tener una respuesta. Sí. O en ocasiones a Dios le place hablarnos
audiblemente al oído. Pero más nos habla Dios, aparte de su palabra, a la conciencia. A la conciencia. Dios habla mucho a la conciencia. Dios habla mucho de esa manera. ¿Por qué? Porque cuántas veces hacemos mal, actuamos en una cosa negativa y está con nosotros la conciencia allí. Dice uno, me está redarguyendo la conciencia. No, es el Espíritu Santo de Dios el que está trabajando allí diciéndote, hiciste mal, hiciste incorrecto, no es así, es así se debe de ser. Pero el iracundo se va a enojar. Se va a enojar. Es problema de cada quien ya. Porque Dios habla de diferentes maneras. Se va a llevar para su casa. Primero de Reyes, capítulo 8. Primero de Reyes, capítulo 8. Del versículo 28 al 54. Y también capítulo 9, del 1 al 3. Ahí tenemos Dios mismo apareciéndose a Salomón. Le dijo a Salomón, Dios, que había establecido la casa de oración para que el pueblo fuera a orar allí. Si en la vida nos comunicamos con alguien que merece nuestra comunicación, porque es el ser que más necesitamos, es Dios. Diga sí o no. Es el ser que más necesitamos. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué somos? ¿Por qué nos movemos? Por Dios. Dios nos puede dejar tullidos en este momento. Nos puede dejar quietos en este momento. Nos puede dejar sordos, mudos. Sí. Y sin embargo, mire, nos tiene con todas las facultades, tanto físicas como mentales. Estamos cuerdos. Estamos conscientes de lo que hacemos, de lo que hablamos, de lo que decimos. Todavía, gracias a Dios. Ahora, ¿por qué no estamos comunicando con Dios siempre? Aquí miren usted, Dios se le había aparecido a Salomón una vez en Gabaón, aquí otra vez, y luego otra vez. 3 veces Dios se le apareció a Salomón y Dios le dijo, mira, estoy contento contigo porque tú has edificado la casa allí en Jerusalén, el templo, para que sea casa de oración para mi pueblo Israel y para todos los pueblos. Dios le dio el visto bueno a Salomón de que estaba en lo correcto. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta que nos comuniquemos con Él. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, nos comunicamos con Dios, nos trae comunión. Ahora sí, nos trae comunión con Dios. Nos sentimos a gusto, nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque dice uno, platiqué con el Señor, platiqué con Dios, me confesé delante de Él, le dije mis necesidades, hoy lo adoré, lo alabé, lo glorifiqué. Dios está contento con nosotros y nosotros estamos contentos con Dios. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y Él nos amó primero. Usted va a leer en casa bastante esos versículos del 28 al 54 y el capítulo 9 del 1 al 3. Dice así: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Dios y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Dios apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido antes en Gabaón, y le dijo Dios: Salomón, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Aleluya. Es un privilegio que gocemos
en la casa de Dios de la oración. Que tengamos oración, que pueda usted ir y platicar con el ser más importante que existe, el Dios de la gloria, el Dios soberano. Dios aprobó lo que hizo Salomón, esa obra construida, y también le dijo el Señor: yo he oído tu oración, yo te he escuchado cuando oras. Que no lo vemos, es que Dios es espíritu, pero Dios sí nos oye. Créalo usted con todo su corazón, llénese de fe, venza la duda de que Dios está atento y cuidadoso cuando nosotros oramos a Él. Segundo de Crónicas 7, versículo 12 al 14. Voy a leérselos públicamente ahorita. Segundo de Crónicas 7, del 12 al 14, dice así: y apareció Dios a Salomón de noche, tercera vez, y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dice el 12, ¿verdad? El 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo. El pueblo está en necesidad. Hay enfermedades, hay situaciones contrarias, pero el Señor dice: si sucediere esto en mi pueblo, si llegare pestilencia en mi pueblo, si se humillare mi pueblo, que deje de ser soberbio, altivo, orgulloso, engreído, sabio en su propia opinión, Dios no va a hacer nada a favor de nosotros. Pero cuando seamos gente, dice aquí: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, pueblo del nombre del Señor, pueblo que sabe quién es Jesucristo, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre otra vez, y a su nombre para siempre. Gloria, 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 gloria. Si se humillare mi pueblo, no está hablando de ningún pueblo impío. Está hablando del pueblo de su nombre, del pueblo que conoce el nombre supremo de Dios, Jesucristo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, mi pueblo orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, le dijo a Salomón: díselo a mi pueblo, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué no somos de tierra? ¿Qué no somos tierra nosotros? Esta tierra está enferma. Esta tierra ha enfermado. Esta tierra está angustiada. Tiene dolores. Tiene problemas de salud. Si se humillare mi pueblo, ese pueblo que es de mi nombre, y orare. Pero si no hay comunicación, ¿cuándo vamos a juntarnos a orar? Y orare. Hay problemas, pero no hay comunicación. Y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice Dios, oiré desde los cielos, del tercer cielo, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso quiere, hermano, hacer Dios con nosotros. Pero nosotros no queremos hacer con Dios nuestra fuente de comunicación. Que Dios sea la verdadera comunicación, la de victoria, la de triunfo. Eso es Dios. Leí hace rato yo el verso de Jeremías 29,
versos 12 y 13. El que leí cuando dirigí la oración, se lo voy a decir. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Oraréis a mí. Oración para mí, dice Dios. Y oraréis a mí, dice Dios. Yo quiero tu oración, me interesa tu oración. Y oraréis a mí, y yo los oiré. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando aprendamos a buscar a Dios de todo corazón, este pueblo, esta congregación va a ser bien bendecida. Hermano, vamos a tener dones del Espíritu Santo, profecías. Vamos a tener una hermosa congregación. Y una congregación es donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo el Señor. Si son más de 2 o más de 3, mucho mejor. Si es más, mejor y mejor y mejor. ¿Por qué? Porque nos ayudamos mutuamente. Todos, hermano amado, tenemos necesidades. Todos estamos atravesando. El que no está diabético, está hipertenso o hipotenso. Hipertenso es presión alta. Hiper significa alto. Hipo significa bajo. Está hipotenso, presión baja. A veces está descontrolado, que no hay, ninguno está regular. Que era el momento de decirle a mi hermano, apóyame, ora por mí, oremos juntos. O vamos al templo a orar, hermano. Vamos. Pero no hay eso. No hay eso. Estamos fallando rotundamente. Y mire, Dios ya ha tocado el corazón de 6 más para empezar a llenar los vacíos de los que se fueron y gozarnos juntos. Pero aprendamos, hermanos, a tener comunicación con Dios. La única forma o manera de comunicarnos es con la oración. Entre nosotros nos comunicamos antiguamente por la carta, o sea, por vía correo, vía telegrama. Hoy nos comunicamos por los celulares, ¿sí? Pero con Dios nada más es la oración. La oración. Así que no olvidemos, hermano, la oración. No dejemos de orar. Animémonos a echarle los kilos. Voy a terminar en Jeremías 33:3. ¿Quién no conoce ese versículo? Dice así: clama a mí. ¿Se acuerda de ese verso? Clama a mí. 33:3 de Jeremías. Jeremías 33:3. Clama a mí, dice Dios. El verso 1 dice que Dios le dio esa palabra para que se le dijera al pueblo de Israel. ¿Dónde estaba Jeremías cuando Dios le habló y le dijo que le dijera esto a Israel? Dice que estaba en el patio de la cárcel donde él estaba preso. Y Dios le dijo: mira, dile a mi pueblo, y como tú eres de mi pueblo, tú empiezas allí. Clama a mí, y yo, dice Dios, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que el problema es pesado, que el enemigo está muy fuerte, que la lucha está intensa, que no hay tregua. Dios nos dice en esta hora: quiero que te comuniques conmigo. Socialmente ya te dije cómo se van a comunicar, familiarmente cómo se van a comunicar, conyugalmente en pareja cómo se van a comunicar. Ya les dije
en varias porciones bíblicas. Pero con Dios solamente la oración. No hay otra forma. Y si a la oración le agregamos el ayuno, qué tremendo va a estar esto. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero clama a mí para que las descubras. Para que las descubras. Dios les bendiga. Espero que este mensaje quede en sus corazones. Quede en ustedes. Usted ya conoce los 5 factores de la oración. Usted ya conoce posiciones para orar. Hermanos míos, no descuidemos la oración ya. Tomemos el tiempo y vengamos a la media hora de oración. Y si usted va a cantar algo motivo para orar, empiece unos 10 minutos antes, o 15, 13. Los que estemos lo apoyamos. Porque no es justo de que a las 4:30 voy a empezar con un canto, con otro canto y otro canto. Me emociona y la oración con otro canto. No, la oración tiene que llevar comunicación con Dios. Dios los bendiga. ¿Qué desean para el hermano Adán Camacho? Mira, vamos a estar iguales. Yo deseo que Dios los bendiga. Ustedes también desean que Dios me bendiga. Qué bonito, qué bonito, qué bonito hotel. Hermano, iguales. Todos deseamos lo mismo los unos para los otros. Así que mis hermanos amados, adelante. Adelante. Este es el mensaje.